Hola chicos, bueno, para empezar vamos a hacer un pequeño recuento de cuáles son las diferentes ramas de la física y cuáles son los temas que estudian. Entonces, la física se separa en dos diferentes ramas principalmente, que es la física clásica y la física moderna. La física clásica es la que apareció antes del siglo XX, más o menos desde la época de Newton, Galileo, ¿verdad? Vamos a decir Newton, hasta el inicio del siglo, finales del siglo XIX en realidad, finales del siglo XIX. Mientras que la física moderna estudia, fue la que apareció después de finales del siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, la física clásica es siempre la que primero se estudia, ya sea en el colegio o en la universidad, porque es la que ofrece una visión más intuitiva de cómo suceden los fenómenos. No quiere decir que la física por sí misma sea siempre intuitiva, pero las nociones de la física clásica son generalmente más fáciles de comprender que la física moderna. Generalmente cuando uno estudia la física moderna es necesario hacer comparaciones con lo que ya se sabe sobre física clásica. Entonces, la física clásica a su vez se separa en las siguientes ramas. Para empezar tenemos la mecánica. Cuando uno escucha la palabra mecánica, generalmente piensa en ingeniería automotriz, ¿verdad? O ingeniería de máquinas. Pero la mecánica en física se relaciona con el estudio sobre el movimiento. ¿Sí? Puede ser que el movimiento sea provocado por una máquina o no. Eso no es importante. Simplemente tenemos que entender que la mecánica es el estudio del movimiento, que de hecho es lo primero que vamos a ver en este curso. La mecánica a su vez se separa en dos grandes ramas. Tenemos la cinemática, que que es la descripción del movimiento. Lo importante es que la cinemática no se encarga de estudiar el origen o las causas del movimiento, solo se encarga de describirlo. Y por eso es que la cinemática introduce conceptos como posición, velocidad y aceleración y otros. En cambio, la dinámica estudia el origen del movimiento o sus causas. Cuando uno estudia la dinámica, se tiene que preocupar entonces por cuestiones como las fuerzas, las energías y otras cosas que influyen o dan origen al movimiento. Por lo tanto, la cinemática y dinámica juntas dan la mecánica. Otras ramas importantes son el electromagnetismo, estudia la electricidad, las corrientes, las fuerzas magnéticas, fuerzas eléctricas, entre otras. Está la óptica estudia la luz y cómo interacciona con espejos y lentes, ¿verdad? Y otros materiales. Y tenemos también, muy importante, la termodinámica. Cómo es que la energía se puede distribuir en forma de trabajo, calor y otras formas. En cambio, la física moderna eh, empieza a finales del siglo XIX y tiene grandes aportes en científicos como Newton, eh, pero como Einstein, y los científicos que se asocian a la física cuántica como Schrödinger, Bohr, Heisenberg y otros. La física moderna tiene dos grandes teorías, aunque no son todas las que abarcan la física moderna. Para empezar, tenemos la teoría de la relatividad. La relatividad estudia lo que sucede cuando las velocidades
se aproximan a la de la luz. Es una velocidad que llamamos c. La velocidad de la luz, más adelante vamos a ver, es aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8 metros entre segundos. Es una velocidad muy elevada. Y la física clásica no toma en cuenta esos efectos. Y por otro lado tenemos la mecánica cuántica. La mecánica cuántica se vuelve importante cuando estudiamos fenómenos microscópicos o que suceden a energías muy bajas. Por ejemplo, el estudio de partículas como los electrones, fotones y otros se asocian generalmente a la mecánica cuántica. La teoría cuántica y la teoría relativista, que son parte de la física moderna, en situaciones ordinarias, entonces, aportan los mismos resultados que la física clásica. Sin embargo, estas teorías requieren un conocimiento más elevado de teorías matemáticas, de fórmulas, herramientas de cálculo, que generalmente no son necesarios o no son tan importantes en la física clásica. Por lo tanto, la física moderna se estudia hasta después de haber tenido un gran conocimiento de la física clásica y de otras herramientas matemáticas. La física clásica, entonces, aunque es una teoría incompleta, sigue siendo muy utilizada hoy en día, ¿verdad? Los ingenieros que diseñan, por ejemplo, carreteras, ingenieros civiles, ¿verdad? Ingenieros ambientales, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, generalmente trabajan solamente usando física clásica. Es en casos muy especiales en los que se requiere tomar en cuenta fenómenos relativistas o cuánticos que hace falta recurrir a la mecánica cuántica. A la física moderna, vamos a ver a finales del otro año. Ok. Ahora, un aspecto muy importante de la física es que es una ciencia que se encarga de hacer mediciones, ¿verdad? O por lo menos las ideas en la física tienen sentido siempre y cuando se hagan usando mediciones precisas y bien conocidas. Ustedes saben que, bueno, en la antigüedad, eh, las civilizaciones antiguas tenían sistemas de unidades que en algunos casos no eran convenientes, ¿verdad? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando un rey decía que la unidad de medida era la longitud de su pie, ¿verdad? Y entonces, cuando el rey moría y entonces llegaba otro rey, había que cambiar el patrón de medida por la medida del pie del nuevo rey, etcétera, etcétera. Entonces, las unidades de medida tienen que ser, en la medida de lo posible, valga la redundancia, lo más precisas, lo más estándar y lo más fácilmente reproducible por otros. En la actualidad, la mayoría de las unidades de medida son medidas bien conocidas asociadas a cantidades constantes y fundamentales de naturaleza. Por ejemplo, la unidad de medida para la distancia, el metro, está asociada a la velocidad de la luz, que es una cantidad constante que es siempre igual. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades, que es el patrón de medidas que usamos en Costa Rica y en la mayoría de países del mundo, tiene 7 unidades fundamentales. Vamos a poner aquí las unidades fundamentales. Y tiene un número infinitamente grande de unidades derivadas. Las unidades fundamentales son aquellas que por convención del sistema, ¿verdad? No se definen a partir de otras cantidades. Entonces, así, por ejemplo, tenemos que la unidad de medida para la longitud es el metro. Y se representa mediante la letra M, M minúscula. Tenemos también la unidad de medida de la masa. La masa se mide en kilogramo. Una cosa muy importante es que la unidad de medida fundamental de la masa es el kilogramo y no el gramo, por una convención histórica nada más. No hay una razón especial para eso. Simplemente decimos que la masa siempre hay que medirla en kilogramos cuando estamos tratando con unidades fundamentales del sistema de unidades. Y el símbolo del kilogramo es kg. Más adelante vamos a ver que la masa no es lo mismo que peso.
Por lo tanto, hay que hacer una distinción entre ambos conceptos. El tiempo se mide en el sistema internacional de unidades en segundos. Y se representa con la letra S. Es muy importante tomar en cuenta que nosotros tenemos varias unidades de medida del tiempo diferente al segundo, ¿verdad? El tiempo lo podemos medir en minutos, en horas, en días, en años, etc. Muchas de las unidades de medida del tiempo que conocemos están asociadas a fenómenos naturales de la Tierra, ¿verdad? Por ejemplo, el día es el tiempo que dura la Tierra en dar una rotación y el año es el tiempo que dura la Tierra en completar una traslación alrededor del Sol. Sin embargo, esas unidades de medida no son propias del sí, ¿verdad? Por eso es, por ejemplo, que cuando ustedes buscan la definición precisa de la unidad de medida del día, por ejemplo, se dan cuenta que el día dura en realidad 23 horas y 58 minutos, etcétera, etcétera. Porque el día es un fenómeno natural, ¿verdad? Es un fenómeno que está asociado a un movimiento natural de la Tierra y no tiene, por lo tanto, ninguna razón fundamental para hacer un múltiplo entero del segundo o del minuto de la hora. Muy bien. Ahora tenemos otras unidades de medida que no son tan triviales como estas, ¿verdad? Pero son igualmente fundamentales. La temperatura se mide en unidades Kelvin. Aquí en Costa Rica lo usual o lo convencional es medir la temperatura en grados Celsius, lo cual está bien. En otros países, como en Estados Unidos, la temperatura se mide en grados Fahrenheit. Sin embargo, ambas escalas de medida no son fundamentales. La escala fundamental de temperatura es el Kelvin, porque el Kelvin se define de manera tal que la temperatura más baja que se puede alcanzar, es decir, el cero absoluto, corresponde justamente a 0 Kelvin. Por lo tanto, la escala Kelvin no tiene valores negativos nunca. Mientras que la escala de grados Celsius y la escala de Fahrenheit, grados Fahrenheit, sí tienen valores negativos. ¿Verdad? Pero esto sucede justamente porque hay una temperatura mínima absoluta, que es el cero absoluto, que no hay nada que pueda estar más frío que esa temperatura. Por eso se define a partir de Kelvin. Observen que la palabra Kelvin yo la escribo con K mayúscula. Y de hecho, el símbolo para Kelvin es también una K mayúscula. Porque Kelvin era el apellido o era el nombre propio de un científico, de una persona. Y entonces, cuando usamos una unidad de medida que se llama en honor a una persona, entonces lo escribimos con mayúscula. En cambio, el metro, el kilogramo y el segundo no son nombres en honor a una persona y por lo tanto no van en mayúscula. Otra cantidad fundamental es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperes. En algunos libros ustedes van a encontrar que ampere se dice o se escribe amperio. Yo prefiero personalmente evitar hacer eso, porque ampere es también un nombre propio de un científico que se llamaba Ampere, obviamente, y por lo tanto es incorrecto traducir nombres propios. Entonces vamos a quedarnos con la palabra ampere y el símbolo de ampere es una mayúscula. Tenemos también y ven que ampere se escribe con mayúscula porque es un nombre propio, ¿verdad? Tenemos ahora también la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia es una cantidad diferente a la masa. La cantidad de sustancia está asociada al número de partículas. En cambio, la masa está asociada a la cantidad de materia. O en otras palabras, está asociada a la cantidad de inercia. Después vamos a ver bien cuál es la diferencia entre ambos conceptos. La cantidad de sustancia se mide en mol. Y el símbolo de mol es también mol. ¿Sí? La misma palabra. Y por último tenemos la intensidad luminosa.
La intensidad luminosa es una cantidad que se mide en una unidad llamada candela. Y el símbolo de candela es una C mayúscula y una D. Muy bien. En todo caso, es muy importante que ustedes entiendan con precisión cuál es la diferencia entre hablar de una cantidad y hablar de una unidad de medida. Las cantidades son fenómenos que existen en la naturaleza, ¿verdad? Ustedes tienen una estatura y la estatura que ustedes tienen es la misma independientemente de las unidades de medida con las que la midamos. Si ustedes miden su estatura en metros o en pies o en pulgadas o en centímetros, eso no importa, eso no va a cambiar su estatura real. En cambio, la unidad de medida corresponde entonces a el patrón que usamos para medir una cantidad, mientras que la cantidad corresponde al fenómeno físico que queremos medir. Por lo tanto, en física es incorrecto decir cosas como, es que voy a medir los metros. No, usted no va a medir los metros. Usted lo que va a hacer es medir la longitud y para hacerlo va a utilizar la unidad de medida del metro o del pie o la pulgada o cualquier otra. Eso no importa. O que usted va a decir, voy a medir los segundos. No, usted no va a medir los segundos. Lo que usted va a medir es el tiempo. Y el tiempo lo podemos medir en segundos, en minutos o en cualquier otra unidad. Y también es importante diferenciar el símbolo de la unidad, ¿verdad? El símbolo simplemente es una abreviación que usamos para referirnos más rápido o de manera más concisa a una unidad de medida. Es entonces muy importante que siempre utilicemos el símbolo de medida cuando nos referimos a una cantidad. Él sí tiene también otras unidades derivadas. Y para ello podemos entonces referirnos también a la cantidad, a la unidad y al símbolo. Por ejemplo, una cantidad de medida que es derivada es la velocidad. Aquí en Costa Rica es normal que nosotros midamos las velocidades de los automóviles en kilómetros por hora. En Estados Unidos suelen medirlas en millas por hora, cual también está bien, ¿verdad? Sin embargo, en el sí, lo que nosotros hacemos es medir las velocidades en metros por segundo. Y de hecho, es importante, más adelante vamos a ver, entender que en realidad es metro entre segundo. Aunque uno en el lenguaje cotidiano diga metro por segundo, en realidad es metro entre segundo. Ay, me equivoqué. Esta no es la cantidad, esta es la unidad. Entonces, la cantidad va acá y la unidad es metro entre segundo. Y el símbolo es M entre C. Otros ejemplos, por ejemplo, corresponden a la densidad. La densidad se mide en unidades de masa entre volumen. Entonces se mide en kilogramo entre metro cúbico. Y el símbolo para medir la densidad, entonces sería kilogramo entre metro cúbico. Vamos a ponerlo acá.
Y de hecho, las mismas unidades de volumen y de área son unidades derivadas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el área. El área se mide en metro cuadrado. La unidad de medida del área es m a la 2, pongámoslo así. Y el volumen es metro cúbico. Es m a la 3. Ahora, una de las grandes ventajas que tiene el SIG, el sistema de unidades, que tiene, por ejemplo, el sistema imperial que usan en Estados Unidos, es que tiene una forma muy conveniente de representar múltiplos y submúltiplos. Y para ello tenemos una tabla de prefijos del SIG. Aquí les muestro unos, pero si ustedes consultan el libro van a ver que hay múltiplos más grandes y submúltiplos más pequeños. Y es importante que ustedes manejen de memoria esta tabla, por lo menos los prefijos que vienen aquí representados. Su uso es muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quisieran representar de una manera más conveniente una distancia de 5.000 metros, por ejemplo? Bueno, ustedes ven que 5.000 metros es igual a 5 por 1.000 metros. Y según esa tabla, 1.000 metros o 1.000 equivale a 1 kilo. Entonces, esto es igual a 5 kilómetros. ¿Ah? Porque esto quiere decir, entonces, que 1.000 metros es igual a 1 kilómetro. O si ustedes tienen, por ejemplo, digamos, 0.0001 segundo. ¿Cómo se puede representar esta cantidad más fácil en términos de un prefijo del signo? Bueno, en este caso nosotros podríamos notar lo siguiente. 0.001 segundos es igual o bien a 0.1 por 10 elevado a la menos 3 segundos, o bien también es igual a 100 por 10 elevado a la menos 6 segundos. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos decir que 0.001 segundos es equivalente a 0.1 milisegundos, o bien podríamos decir que es equivalente a 100 microsegundos. Vean que el prefijo micro, por cierto, se representa con la letra griega mu. Se parece mucho a una M, pero no es una M porque es una letra alfabeto griego. En este curso vamos a hacer uso frecuente de las letras o algunas de ellas del alfabeto griego que son comunes en física. Entonces, ahí tendríamos la posibilidad de escoger cualquiera de estas dos formas. Generalmente lo que uno prefiere es evitar tener que representar las cantidades como si fueran menores a 1. Por lo tanto, esta forma de acá es preferible a esta otra. Aunque son de hecho lo mismo. 0.1 segundos o 100 microsegundos es lo mismo desde el punto de vista físico, ¿verdad? En la siguiente lección vamos a ver cuál es la forma estándar para hacer conversiones de unidades, tanto dentro del sistema interior de unidades, usando los prefijos, como usando otras unidades de medida de otros sistemas. Muy bien, chicos, seguimos el viernes.